Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Sabéis que en Galicia, a mí es un tema que me gusta mucho y creo que aquí en alguna ocasión di una charla sobre esto, sobre la Santa Compaña, ¿no? Sabéis que si hay algún fenómeno en la tradición gallega, ¿no?, que tiene que ver con premoniciones de muerte, es la Santa Compaña. Yo muchas veces he llegado a pensar que la Santa Compaña puede ser una proyección de las personas o de su inconsciente, digamos que sería un modo en el cual esas personas captan una premonición, es decir, a través de una tradición captan una premonición, es decir, como si pudieran de algún modo captar esa premonición, eso que va a pasar, ese hecho luctuoso, y lo trasladan a su realidad proyectando algo en lo que creen, que es en la Santa Compaña, ¿no? No lo sé, pero bueno, a veces me lo he llegado a plantear. Bueno, sabéis que en Galicia esta procesión de almas en pena es conocida como la Compaña, pero en Asturias es conocida como la Huestia, en Extremadura es el cortejo de gente y de muerti, que es mi nombre preferido, ¿no? En Castilla es la Estantigua, en Irlanda es la hueste de los espíritus, en Gales el funeral espectral, en Escocia tiene diferentes nombres, la compañía, la multitud, el ejército de muertos, ¿no? Es decir, es una tradición que la cultura popular la vincula a Galicia, pero en realidad es una tradición que está extendida por prácticamente toda Europa, ¿no? Y aquí en España pues tenemos una gran tradición también, como he dicho, en Extremadura, en Cantabria, en Asturias e incluso en Castilla, ¿no? Y también en las Canarias, ¿no? Bueno, sabéis cómo es lo de la Santa Compaña, ¿no? Es un cortejo, un grupo de personas que van caminando, a veces en fila de uno, a veces en fila de dos, van ataviados con un capuchón, con una especie de manto o túnica que les tapa gran parte de su cuerpo, y habitualmente van sosteniendo un candil, una vela, un cirio, un velón, algo así, ¿no? ¿Por qué actúan o de qué modo actúan como una premonición de muerte? Bueno, pues en muchas ocasiones esta comitiva espectral, digamos que desaparece justo al lado de una casa, ¿no? Eso quiere decir que próximamente alguno de esos habitantes de la casa va a fallecer. En otras ocasiones, digamos que esa premonición de muerte es un tanto diferente, ¿no? Los testigos que ven a este cortejo fúnebre, en ocasiones ven a una persona que conocen, o bien abriendo esta procesión de almas en pena, o bien cerrándola, es decir, o bien delante o bien detrás, ¿no? A veces también por el medio, pero normalmente es delante o detrás. Es una persona que está viva, ¿no? Eso quiere decir que esa persona que está viva no va a tardar en fallecer, ¿no? Y en muchas ocasiones este cortejo fúnebre avanza, en muchos de los casos que yo he podido recopilar, avanza no caminando sino levitando sobre el suelo, ¿no? Que es una de las características más anómalas de esto de la Santa Compaña. Pero es que a veces la compañía no se ve, sino que se escucha, se toca o se huele, ¿no? Y a veces todo a la vez, se ve, se toca, se escucha y se huele. Pero a veces solamente se huele y se toca, a veces solamente se ve y se escucha, a veces solo se escucha, ¿no? Es un fenómeno muy curioso. Bueno, pues hace algún tiempo, justo en la puerta de la ermita de San Cibrán de Tomeza, en Pontevedra, que es una ermita muy curiosa porque todavía hoy en día se practican una serie de ceremonias mágicas para apartar el mal del ojo, el mal de ojo, ¿no? Es muy curioso, ¿no? Y sobre todo en la fiesta de San Cibrán se lleva a cabo ese rito para alejar el mal de ojo, que tiene que ver con dar unas vueltas alrededor de la ermita en sentido contrario a las agujas de reloj y tirar unas piedras, ¿no?, al tejado de la ermita. Es muy curioso, ¿no? Bueno, pues allí una vecina del lugar, Mari Carmen Ligero, me contaba una experiencia con la Santa Compaña. Vamos a escucharla.
Mi hija era pequeña, que tenía 3 añitos, estaba en el colegio, en Parvulitos, y yo iba derecha a lo que es el colegio. Conforme iba para el colegio hay un ramal que va para el monte de San Cibrán, que era a mi derecha. Al llegar a la altura esa del ramal ese, según iba caminando, me vino un olor como así como de acera y no sé por qué ni por qué no, pero algo me hizo frenar. No sé si fue por el olor, pero al mismo tiempo que lo olí, frené. Pues fue como que me hizo algo parar. Me giré y esperé así arrimada con la espalda hacia la pared del muro que había ido en la casa. Y me quedé parada como cuando uno está en una iglesia viendo cómo pasa la procesión de una misa, ¿no? Cuando sale la procesión de la misa, que pasa la gente y tú te pones a mirar, a ver cómo pasa. Pues lo mismo, yo me puse así por atrás, por un lado, y yo notaba cómo pasaba alguien por delante mía, porque notaba no solamente el olor, sino que notaba algo que pasaba por delante mía, la presencia de alguien que pasaba. Vamos, olía el olor de una vela, después pasaba como si hubiera un espacio entre una persona y otra, volvía a pasar otra con el olor también más fuerte, como si me lo pasara por delante mismo de la cara, ¿no? En ese momento. Y estuvo así un poco tiempo, no mucho, pero eso, estuve hasta que se desapareció. Yo pensé, lo relacioné con la muerte de una tía de mi madre, que estaba muy malita en ese momento, y dije, bueno, pues se va a morir la tía. Y no le di más importancia. Bueno, ella lo relacionó con una tía, con una familiar que estaba muy mala y que lo interpretó como una premonición de muerte de esa familiar. Pero en realidad no era un aviso de muerte de su tía, que estaba tan enferma, sino de otra persona. Ya veréis qué giro tan interesante. Cuando la sorpresa fue que de allí a 2 días estábamos una viña, atando la viña, y la primera casa que había subiendo por esa pista para arriba que sube encima del monte, había un revuelo de gente y nosotros pensamos que le pasara algo al chico más joven, a uno que estaba casado con una chica de ahí de esa casa, que estaba al mar, y no fuera la señora mayor, que fuera el médico a la mañana a hacer una revisión al hospital de Montecelo. Y cuando vino le dijo a la hija, mira, enciendes la cocina, porque era en el mes de febrero, prepara la cocina, enciende la cocina ahí, me voy a acostar un poco y después cuando me levante ya meriendo y para que tener la cocina caliente. La hija fue a llamar a la madre y estaba muerta en cama. Y entonces ya relacioné lo que me pasara, el suceso que me pasó, con esa señora, porque justo era hacia donde se dirigía lo que pasaba por delante mía. Y yo pues iban a casa de esa señora. Es decir, que la casa de esta señora estaba muy cerca de la zona por la que desapareció esa Santa Compaña y por lo tanto, digamos que ya vinculó los dos fenómenos. Ella vinculó su experiencia con el paso de la Santa Compaña, eso en primer lugar, y en segundo lugar, pues luego ya vinculó esa Santa Compaña, la zona por la que desaparece, con esa casa donde pocos días después pues fallece una persona. Pero nuestra informante, Mari Carmen Ligero, también fue protagonista de otra premonición de muerte igualmente relacionada con ese olor tan característico a incienso o a vela encendida. La escuchamos. Yo era de aquella, estaba trabajando de cortadora industrial y estaba en una fábrica cortando los tejidos, bueno, las prendas, vamos, y como había muchos tejidos, yo empecé a oler lo que eran los tejidos por si era algún tejido que olía así de esa manera, pero no encontré ninguno. Entonces le dije a mis compañeros, ¿a vosotros os huele aquí incienso y tal? Y me dijeron, no, a mí no me huele, el otro tampoco. Entonces digo yo, bueno, pues si no le huele a nadie, me huele a mí sola, es que algo va a pasar. Y de hecho se lo comenté a mis compañeros, porque yo como me pasaban cosas, lo comenté y se rieron de mí. Y digo yo, ya veréis cómo va a morir alguien. Vamos a dejar pasar un par de días o 3 y ya veréis cómo va a pasar algo. Y efectivamente, a la misma dirección de donde yo trabajaba, pero era en línea recta, donde estaba yo. Y se murió una chica de 32 años que estaba comiendo una manzana sentada en la mesa de la cocina y se atragantó con la manzana y se quedó allí muerta en la mesa de la cocina. Bueno, y ya os voy a poner el último caso, que es muy interesante, muy interesante. Bueno, la protagonista de esta historia falleció ya hace algunos años. El caso que os voy a contar ocurrió en los años 50, como digo, es una persona que falleció ya hace algunos años, una persona muy mayor, pero un gran investigador, Carlos Fernández, y un buen amigo consiguió su testimonio. Y es un testimonio
de aparición de Santa Compañía de libro. Ya veréis qué interesante. Se llama Fita. Vale. Y le digo, mira, Johnny, por favor, digo, mírame esto, digo, he tenido este sueño, no sé si es real o no, porque es la primera vez que interactúo en un sueño. Pues Fita no quiere salir. Ya mismo, yo ya dudo, porque es que no sé. Fita no quiere salir. Que lo voy a mirar y si en un rato te llamo. Y esperar las 2 de la tarde, y ya le mando un WhatsApp, le digo, Johnny, me estás asustando. Y en esto que me llama al momento, perdón. Oímos ruidos de pasos, de gente que venía, era bastante gente. Mi madre se asustó, pero yo como era pequeña pues no me dio miedo ninguno. Al ir acompañada con una persona mayor siempre sabes que vas como protegido. Y entonces mi madre se paró, entró miedo. Y yo le digo, vamos mamá, ¿qué tienes? Dice, calla. Y entonces esas personas de cada vez venían andando más, venían todas de negro, pero no se le veía la cara. A esas personas venían andando, solo se veían los pasos, se venían andando, que era gente, ¿eh? Atrás de esas personas venía una señora, que era de aquí de cerca, que yo la conocía. Y mi madre también, pero mi madre no logró verla. Ella solo se asustó y decía que no veía nada. Dice, pero usted no ve a esa señora, no la conoce, mamá. Y decía mi madre, no, calla. Mi madre estaba asustada, pero muchísimo. Pasó, aquella señora pasó, pasaba delante de las otras personas que iban. Ella pasó detrás, pasó aquello, le dio un rato. Nosotros, con el miedo que mi madre cogió, dimos vuelta para casa. En aquel momento nos fuimos. Después pasó, vinimos para casa, no sé si fuimos después a junta de servicio o si no, me parece que fuimos después más tarde, pero no pasó aquello. Yo le dije, mira que eres esa persona. Y mi madre, ¿pero cómo iba a ser? Digo, pues sí, que yo la conocí por la forma de andar, por la ropa que llevaba vestida. Era una señora viuda, estaba de luto. Y a los 3 días, esa señora murió de una chispa. Esa señora murió de una chispa. Lo que le pasó es que estaba trabajando en el huerto, le cayó un rayo y murió. Joder con la chispa. Sí, y esto sucedió pues un par de días después, ¿no? Por eso digo que es un caso de Santa Compañía de libro, ¿no? Porque en este caso veían esa procesión de almas en pena, ella estaba más o menos alejada del pueblo, por el monte, iba caminando con su madre, ella era pequeña, en los años 50, era una niña, y ven a esa procesión de almas en pena, y detrás una mujer que ella reconoce como una vecina del pueblo, ¿no? Claro, la madre por eso le decía, no puede ser, si está viva, ¿no? Y decía, sí, yo vi a esa señora, iba ahí detrás, y 2 días después, pues esa señora estaba trabajando en su huerto, le cayó un rayo, la chispa, y la mató. Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.